Hola, el día de hoy abordaremos el tema de la vida en Europa durante la Edad Media. Comencemos con el feudalismo, señores, vasallos y la monarquía feudal. El señor feudal era el jefe de todos, era el que mandaba siempre a los siervos o a los esclavos y ellos tenían que dirigirse siempre a él, además de que era dueño de la mayoría de las tierras del lugar donde habitaban. Estos esclavos estaban obligados a obedecerlo a cambio de alimento. Los siervos o los esclavos eran personas comunes y corrientes. La diferencia aquí la hacía obviamente el dinero. El señor feudal les daba alimento y vivienda. Y esto era porque, como les mencionaba, los señores feudales eran los que tenían la mayor parte del poder y de las tierras de Europa. ¿Cómo era la división de la población en Europa en la Edad Media? Es muy sencillo de entenderlo. La división social en el feudalismo se clasificó de la siguiente manera. Como punto número 1, tenemos a los monarcas o los reyes, que eran los propietarios de todas las tierras. Posteriormente continúan los señores feudales. Los reyes les daban las tierras a los señores feudales para que las cuidaran. Después de ello tenemos al clérigo o la iglesia. Abajo del clérigo o la iglesia tenemos a los caballeros. Los caballeros eran los encargados de cuidar y de luchar en caso de guerras o de ataques. Y por último tenemos a los siervos o los campesinos. Los siervos o los campesinos le trabajaban al señor feudal. Recuerden que la monarquía y los reyes y las reinas les daban tierras a los señores feudales y los señores feudales tenían a sus trabajadores, digámoslo así, pero eran más esclavos. ¿Por qué? Porque les pagaban muy poco por la cosecha y el trabajo de esas tierras para solventar sus gastos. Y aparte, estos siervos o esclavos tenían que darle un diezmo a la iglesia. ¿Qué es ese diezmo? El diezmo era el 10% de lo que el señor feudal les pagaba por su trabajo, se lo tenían que dar a esa iglesia para que la iglesia, pues digamos que sobreviviera. Entonces la iglesia siempre se mantuvo de ese diezmo. Entonces, los campesinos o esclavos se quedaban con muy poco dinero para alimentar a sus familias. Ahora, ¿qué era lo que los mantenía atados a los señores feudales, a trabajarle a esos señores feudales? Lo que los mantenía ahí era la protección y la seguridad que los señores feudales les brindaban ante los ataques que podían existir. Entonces, hasta cierto punto les trabajaban, les pagaban muy mal, pero ellos se sentían protegidos porque en ese tiempo había muchos ataques y muchas guerras. Ahora continuamos con la importancia de la iglesia. Como sabemos, los clérigos eran de la clase más alta. Entonces, quiere decir que la iglesia era sumamente poderosa. En ella se hacían diferentes, podemos llamarlos rituales, que era en el nacimiento, en el matrimonio y en las defunciones. Dentro de la iglesia tenemos a los papas y a los obispos, en este caso un papa y muchos obispos. Estas son las mayores autoridades de la iglesia. Ahora tú dirás, ¿por qué fue tan importante y ha sido tan importante la iglesia? En aquellos tiempos no era tan fácil decir, yo no quiero seguir a esta religión. En aquellos tiempos existió algo que se llamaba la Inquisición. La Inquisición era una actividad que llevaba a cabo la iglesia para castigar y sacrificar a aquella persona que fuera en contra de ella o en contra de los mandatos que la iglesia daba. Entonces, como tú sabrás, pues, ¿quién quería ser asesinado nada más por llevarles la contraria a los de la iglesia? Pues nadie. Por eso tenía muchísimo poder y tristemente
todos estos asesinatos y todos estos sacrificios que hicieron, los hicieron a nombre de Dios. Por el miedo que las personas le tenían a la iglesia fue que empezó a adquirir muchísimo poder. Entonces, podremos decir que hasta cierto punto la iglesia empezó a gobernar más que los mismísimos reyes. Un dato muy importante y que muchos de ustedes yo creo que no saben es que el país más pequeño del mundo es el Vaticano. Sí, así como lo oyes, el Vaticano es considerado un país. ¿Cuál era la principal actividad económica en la Edad Media? La principal actividad económica, como en muchos países, fue la agricultura. Esto fue todo por el tema de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido y hayas aprendido un poquito más de lo que leíste en tu clase de historia. Bye.